La grandiosa mansión de la familia Wexford se alzaba como un palacio en la colina. Columnas de mármol brillaban bajo el sol matutino, candelabros de cristal reflejaban luces doradas, y pasillos con detalles en oro resonaban con la opulencia en cada dirección. Dentro de esta magnífica residencia, Jonathan Wexford, un millonario de 42 años que había forjado su fortuna con sus propias manos, se ajustaba su corbata azul marino frente al espejo del pasillo. Cada centímetro de su figura estaba perfectamente planchado, pulido y compuesto. Su postura reflejaba años de disciplina y éxito empresarial. Su esposa, Isabel, pasó detrás de él con elegancia, vistiendo un vestido cremoso de seda que flotaba con cada paso. Sostenía una copa de cristal llena de jugo de naranja, y sus labios se curvaron en una sonrisa juguetona mientras le decía: «No llegues tarde a la reunión de la junta directiva. Ya sabes cómo entran en pánico sin ti, querido». Jonathan soltó una risa ligera, pero sus ojos se detuvieron en ella un poco más de lo usual. Algo en el tono de su voz había estado distante últimamente. Había notado la manera en que giraba la cabeza cuando contestaba el teléfono, esos pequeños gestos que parecían fuera de lugar. Algo simplemente no encajaba bien. Sin embargo, apartó esas preocupaciones de su mente, tomó su maletín de cuero italiano y se dirigió hacia la puerta lateral, aquella donde su chofer se estacionaba cada mañana puntualmente a las 7:30. Pero al cruzar el arco de piedra tallada, se detuvo en seco. Una pequeña figura permanecía de pie justo afuera de la entrada de servicio, en la sombra proyectada por las imponentes columnas. No tenía más de 6 años de edad. Una niña de 1900 piel oscura vestida con un vestido gris descolorido y un delantal blanco gastado por el tiempo. Un pañuelo de tela envolvía sus trenzas cuidadosamente hechas y sus pies descalzos y polvorientos presionaban contra el escalón de piedra fría. En sus pequeñas manos sostenía un balde de metal abollado. No estaba pidiendo limosna, no estaba robando, simplemente lo sostenía como si ese objeto le diera un propósito, una razón para estar allí. El ama de llaves abrió la puerta antes de que Jonathan pudiera hablar. «Aparece de vez en cuando», susurró la mujer mayor con discreción. «No causa problemas. Probablemente tiene hambre, señor». Pero la niña no estaba mirando al ama de llaves. Sus ojos grandes y expresivos estaban fijos directamente en Jonathan. Había algo en su mirada que lo cautivó completamente. Él salió al exterior, agachándose hasta quedar a su nivel. Su traje caro se arrugó ligeramente mientras se acuclillaba sobre las piedras. «¿Cómo te llamas, pequeña?» Ella desvió la mirada brevemente como si estuviera reuniendo valor. Luego volvió a mirarlo directamente. «Miera. ¿Necesitas comida, Mira?», preguntó Jonathan con genuina preocupación. Ella negó con la cabeza lentamente, luego tomó una respiración profunda. «Vine a decirte algo importante». Jonathan inclinó la cabeza, sintiendo una mezcla de diversión, curiosidad y una ligera inquietud. «¿Qué es eso, Mira?». La niña miró hacia atrás por encima de su hombro, verificando que nadie más pudiera escuchar. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz fue apenas un susurro. «Tu esposa. Ella te está mintiendo». Jonathan parpadeó varias veces. No estaba seguro de haber escuchado correctamente. «¿Perdón? ¿Qué dijiste?». Las manos de Mira se apretaron alrededor del balde metálico. «Anoche dormí detrás del muro del jardín. La vi a través de la ventana. Estaba con un hombre, pero no eras tú». Jonathan se enderezó lentamente, sintiendo como si el mundo se hubiera inclinado ligeramente. «¿Qué quieres decir exactamente?». Estaban riendo, susurrando entre ellos, continuó Mira con esa voz pequeña pero firme. «Ella dijo algo sobre que te irías pronto. Dijo que ya casi era libre». El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa. El sol de la mañana era cálido sobre sus rostros, pero Jonathan de repente sintió un frío penetrante que llegaba hasta sus huesos. Buscó en los ojos de la niña alguna señal de travesura, algún juego infantil, alguna mentira,
pero solo encontró sinceridad absoluta y una tristeza profunda y obsesionante que iba mucho más allá de sus pocos años de vida. Desde el interior de la mansión, la risa melodiosa de Isabel resonó por el pasillo mientras hablaba con alguien por teléfono. Pasó junto al mayordomo con su encanto y gracia habituales, saludándolo con esa sonrisa perfecta que había conquistado el corazón de Jonathan años atrás. Jonathan no se movió. Las palabras, dijo que ya casi era libre, se repetían una y otra vez en su cabeza como un disco rayado, como una melodía obsesiva que no podía detener. Se volvió nuevamente hacia Mira. ¿Por qué me estás contando esto? Su respuesta fue tranquila, pero cargada de una sabiduría que no correspondía a su edad. Porque nadie cree a niñas como yo. Pero yo veo todo. Siempre he visto todo. Entonces asintió ligeramente, se dio la vuelta y caminó descalza por el sendero de piedra. Su balde metálico tintineaba suavemente a su lado, creando un ritmo melancólico que se desvanecía en la distancia. Jonathan permaneció inmóvil durante mucho tiempo. No tenía ninguna razón lógica para creerle a esta niña. No tenía evidencia concreta, no había motivos aparentes para que ella inventara tal historia. Era simplemente una niña pequeña, vestida con harapos, sosteniendo un secreto como si pesara más que todo su cuerpo diminuto. Y sin embargo, le creyó. Algo en su interior, algún instinto primitivo que había desarrollado durante años de negocios y decisiones difíciles, le decía que esta niña estaba diciendo la verdad absoluta. Esa noche, Jonathan no pudo dormir. Se quedó despierto observando a Isabel mientras se cepillaba su cabello rubio dorado frente al tocador de mármol. Su reflejo brillaba bajo la luz suave de las lámparas de cristal. Lucía perfecta. Su sonrisa, su elegancia, su presencia magnética. Pero ahora, todo lo que Jonathan podía ver era la posibilidad de una traición devastadora. Todo lo que podía escuchar era la voz de Mira repitiendo. Dijo que ya casi era libre. La mañana siguiente, Jonathan no fue a la sala de juntas. No. Se subió al auto con su chofer como había hecho durante los últimos 15 años. En lugar de eso, se dirigió a su estudio privado, se conectó a su servidor de respaldo de vigilancia privada y comenzó a revisar las grabaciones de seguridad de los últimos días. Nunca antes había revisado las cámaras del ala del jardín, pero ahora estaba a punto de hacerlo. Jonathan se sentó en su escritorio de caoba en el estudio, con el sol matutino proyectando luz dorada a través de las altas ventanas emplomadas. Pero no había calidez en su corazón. Su mano temblaba ligeramente mientras posicionaba el cursor sobre el mouse para abrir el servidor encriptado. Nunca había revisado las grabaciones internas de seguridad de la mansión, no en todos estos años. ¿Por qué habría de hacerlo? Confiaba en su personal, confiaba en su hogar, confiaba en Isabel. Hasta ahora. Rebobinó las grabaciones. Horas tardías del ala del jardín, el corredor noreste, exactamente el que Mira había mencionado. Su respiración se detuvo en su garganta. Allí estaba ella, Isabel deslizándose por el pasillo en una bata de seda color champán, su cabello recogido en un moño elegante, mirando hacia atrás con cautela. El tiempo marcaba la 1:47 de la madrugada. Un hombre la siguió. Jonathan se inclinó hacia la pantalla, entrecerró los ojos. No era un extraño. Era Edward Crane, su socio comercial de toda la vida, su confidente, el hombre a quien había confiado millones de dólares en inversiones conjuntas. El estómago de Jonathan se retorció en nudos dolorosos mientras observaba a los dos moverse, silenciosamente hacia el solarium. No había personal despierto, no había luces encendidas, no intercambiaron palabras audibles. Solo lenguaje corporal, toques sutiles, risa suave, complicidad íntima. Entonces Isabel lo dijo, capturado claramente, en los registros de audio de alta definición. Ya casi termina. Ha estado moviendo fondos a la cuenta de Zurich. Pronto no lo necesitaremos para nada.
Las manos de Jonathan se entumecieron completamente. Ella no solo le estaba siendo infiel, estaba planeando drenar toda su riqueza, robar el imperio que él había construido con sudor y sacrificio durante 2 décadas. Las siguientes horas pasaron como en una neblina surrealista. Jonathan canceló todas sus citas, llamó a su abogado principal, congeló todas sus cuentas bancarias y ordenó a su equipo de tecnología que rastreara todos los rastros digitales de Isabel. Revisaron contratos, respaldaron cada llamada telefónica, cada correo electrónico, cada transacción sospechosa. Para la noche, la evidencia era absolutamente incontrovertible. Ella había falsificado documentos legales, había firmado con su nombre, había iniciado el proceso de transferir el control completo de la Fundación Benéfica Familiar, y habría funcionado perfectamente si no hubiera sido por una niña pequeña con un balde metálico y la valentía de decir la verdad. Esa noche, Isabel regresó a casa después de una reunión de almuerzo para encontrar a Jonathan de pie en la entrada principal. Su rostro era completamente inescrutable. En su mano sostenía una carpeta de cuero negro. No gritó. No hizo preguntas dramáticas. Simplemente le entregó los papeles con calma. Hemos terminado. Las cuentas bancarias están bloqueadas. La junta directiva ha sido notificada oficialmente. El acuerdo prenupcial será respetado al pie de la letra. Ella se quedó congelada. Por primera vez en todo su matrimonio, fue ella quien se quedó sin palabras, completamente sin su encanto habitual. «No entiendo», murmuró finalmente. «Me mentiste», dijo Jonathan con voz baja pero firme. «Y una niña pequeña que no tiene absolutamente nada vio lo que yo me negué a ver». Para la mañana siguiente, Isabel se había ido. Sus pertenencias fueron removidas por una empresa de mudanzas profesional. Su nombre fue eliminado de cada lazo financiero, cada cuenta conjunta, cada inversión compartida. Pero el corazón de Jonathan no estaba enfocado en su fortuna salvada. Estaba pensando en Meera, la niña valiente que había venido a él no por dinero, no por comida, sino por la verdad pura y simple. Llamó al refugio local. Preguntó por toda la ciudad. Hizo que su personal buscara en los mercados, callejones, incluso en el viejo patio de trenes abandonado. Finalmente la encontraron detrás de la panadería del centro, acurrucada en un nicho de cartón húmedo, todavía sosteniendo ese balde metálico como si fuera su único tesoro en el mundo. Levantó la mirada, confundida, cuando el auto negro se detuvo frente a ella. La puerta se abrió y Jonathan salió. No llevaba traje esta vez. Vestía jeans y una camisa simple. Se arrodilló junto a ella, ojo a ojo, y dijo con sinceridad absoluta: «Tú me salvaste, Mira». Ella no dijo nada. Así que él metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño collar de oro con una sola palabra grabada: «Vista». Lo colocó alrededor de su cuello con cuidado. «Vienes conmigo ahora, si quieres», le dijo extendiendo su mano. Mira parpadeó, insegura. Lentamente, tomó su mano. Los meses pasaron como páginas de un cuento de hadas. Mira se mudó al ala de invitados de la mansión Wexford, pero Jonathan rápidamente se dio cuenta de que no era solo una habitación lo que ella necesitaba. Necesitaba un hogar verdadero. Así que le dio uno completo. Una cama cálida con sábanas de algodón suave, su propia ropa nueva, tutores privados para educación, doctores para cuidar su salud, e incluso una fiesta de cumpleaños con velas, coloridas y pastel de chocolate. Pero más que todas esas cosas materiales, él la escuchó realmente. Descubrió que amaba las estrellas y podía nombrar cada planeta del sistema solar. Dibujaba soles con caras sonrientes en sus cuadernos. Odiaba usar zapatos. Le encantaban los limones frescos. Y por primera vez en toda su corta vida, ya no era invisible para el mundo. Un año después, los papeles legales fueron firmados oficialmente. Mira Wexford
adoptada con todos los derechos y privilegios de una hija legítima. En la celebración, en el jardín de la mansión, cuando los invitados brindaron por el milagro de la niña, que salvó a un hombre de perder todo, Jonathan levantó su copa de cristal y declaró con orgullo: el mundo la vio como pequeña e insignificante, pero ella vio lo que nadie más pudo ver. Ella me dio la verdad más pura, y yo pasaré el resto de mi vida devolviéndole todo lo que le debía al destino. La historia de Jonathan y Mira se convirtió en leyenda en su ciudad. Los periódicos locales escribieron artículos sobre la niña valiente que había salvado a un millonario del engaño. Las estaciones de radio contaron su historia como ejemplo de que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Mira creció en la mansión Wexford, no como una invitada temporal, sino como la heredera legítima de un imperio construido sobre trabajo honesto y decisiones éticas. Jonathan la inscribió en las mejores escuelas privadas, pero siempre le recordaba que su mayor fortaleza no era su nueva riqueza, sino su capacidad innata para ver la verdad cuando otros estaban ciegos. Años más tarde, cuando Mira tenía 16 años y se había convertido en una joven brillante y compasiva, a menudo reflexionaba sobre esa mañana fatídica cuando una niña sin hogar tuvo el valor de advertir a un extraño sobre la traición que se desarrollaba en su propia casa. «Papá», le dijo una tarde mientras observaban la puesta de sol desde la terraza de mármol, «¿alguna vez te arrepientes de haberme creído ese día?» Jonathan sonrió, poniendo su brazo alrededor de los hombros de su hija adoptiva. «Jamás, mi querida Mira. Tú me enseñaste que la sabiduría no tiene edad, que la verdad no conoce fronteras sociales y que a veces los ángeles vienen disfrazados de niñas pequeñas con baldes metálicos y corazones más grandes que palacios enteros». La mansión Wexford nunca volvió a ser la misma. Ya no era simplemente una exhibición de riqueza y poder. Se había convertido en un hogar lleno de amor genuino, risas sinceras y la promesa inquebrantable de que la verdad, sin importar cuán dolorosa sea, siempre será más valiosa que cualquier mentira cómoda. Y en las noches estrelladas, cuando Mira nombraba las constelaciones desde su ventana del segundo piso, Jonathan sabía que había ganado algo mucho más precioso que cualquier fortune. Había ganado una hija que le había enseñado que los tesoros más grandes de la vida vienen en los paquetes más pequeños e inesperados. Epílogo. 20 años después. 20 años habían pasado desde aquel día transformador. La mansión Wexford ahora resplandecía con una luz diferente, no solo por sus candelabros de cristal, sino por el amor que habitaba entre sus muros de mármol. Mira Wexford, ahora una mujer de 26 años, se había graduado con honores de Harvard Business School, pero su verdadera educación había comenzado en esos escalones de piedra fría, sosteniendo un balde metálico y la verdad más pura. En una mañana primaveral, exactamente 20 años después de su primer encuentro, Mira estaba de pie en el mismo lugar donde una vez había esperado con su vestido gris descolorido. Ahora vestía un elegante traje azul marino, pero sus ojos conservaban la misma sabiduría profunda que había cautivado a Jonathan décadas atrás. A su lado estaba su padre adoptivo, Jonathan, ahora con 62 años y cabello plateado, pero con el mismo corazón generoso que había reconocido la verdad en las palabras de una niña pequeña. «¿Sabes qué, papá?», dijo Mira, mirando hacia el sendero donde una vez había caminado descalza. «Ese día no solo te salvé a ti, me salvé a mí misma también». Jonathan sonrió, tomando la mano de su hija. «Y cambiaste mi definición completa de lo que significa la familia verdadera». Frente a ellos se extendía el nuevo proyecto de Mira. La Fundación Pequeñas Voces, un refugio y centro educativo para niños sin hogar que ella había diseñado y financiado. El edificio estaba casi terminado, con amplias ventanas que permitirían que los niños vieran las estrellas que tanto amaba Mira. «Cada niño que llegue aquí sabrá que su voz importa», declaró Mira con determinación. «Que no importa cuán pequeños sean o cuán invisibles se sientan,
Siempre habrá alguien dispuesto a escuchar su verdad. El primer grupo de niños llegaría la próxima semana. Entre ellos había una niña de 6 años que había estado viviendo detrás de una estación de autobuses, sosteniendo una muñeca rota como si fuera su único tesoro. Su historia había llegado hasta Meera, y ella sabía exactamente lo que significaba sostener algo pequeño cuando el mundo entero parecía demasiado grande. Jonathan observó a su hija con orgullo infinito. La niña que una vez había aparecido en su puerta con pies descalzos y un corazón valiente, ahora estaba a punto de cambiar las vidas de cientos de otros niños. El círculo se había completado de la manera más hermosa posible. ¿Recuerdas lo que me dijiste ese primer día?, preguntó Jonathan. Dijiste que nadie cree a niñas como tú, pero que tú veías todo. Mira asintió, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. Y tú fuiste la primera persona que me creyó. Eso cambió todo. Mientras el sol se ponía sobre la mansión Wexford y el futuro hogar de la Fundación Pequeñas Voces, padre e hija permanecieron juntos en silencio, sabiendo que habían creado algo mucho más valioso que riqueza material. Habían creado esperanza años. Más tarde, cuando periodistas preguntaban a Mira sobre el secreto de su éxito, ella siempre respondía lo mismo. Todo comenzó con la decisión de decir la verdad, incluso cuando nadie parecía estar escuchando. Y todo cambió cuando alguien finalmente decidió creer. La Fundación Pequeñas Voces se convirtió en un modelo internacional. Cientos de niños encontraron no solo refugio, sino también educación, amor y la oportunidad de descubrir que sus voces realmente importaban. Muchos de ellos crecieron para convertirse en doctores, maestros, artistas y líderes comunitarios. En Sinobe, la entrada principal de la fundación, grabadas en una placa de bronce, estaban las palabras que Mira había dicho tantos años atrás. Porque nadie cree a niñas como yo. Pero yo veo todo. Debajo, Jonathan había añadido, y a veces los que ven todo son exactamente quienes más necesitamos. La historia de la niña sin hogar que salvó a un millonario se había convertido en algo mucho más grande. Se había convertido en la historia de cómo el amor puede transformar el dolor en propósito, la soledad en familia, y la verdad en el fundamento de una vida extraordinaria. Esta es la historia completa de coraje, ¿verdad? Y el poder transformador de creer en aquellos que el mundo considera invisibles. Porque a veces, las voces más importantes son las más silenciosas, y los héroes más grandes son los que no parecen héroes en absoluto. Y a veces, salvar a alguien más es exactamente lo que necesitamos para salvarnos a nosotros mismos.